Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Hoy es 1 de septiembre del 2020, estamos entrando en el sexto mes de aislamiento obligatorio debido al COVID-19 y la academia sigue trabajando, sigue investigando, sigue profundizando sobre diversos temas. Algunos temas que nos apasionan, como las relaciones internacionales, la política exterior argentina, la defensa, y justamente este nuevo ciclo que arrancamos conjuntamente con la SAP, la Sociedad Argentina de Análisis Político, y el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, va a hacer foco en esa cuestión específica, en una cuestión central que fuimos andando juntos en estos últimos Zoom y espacios virtuales de colaboración y cooperación académica y viendo algunas cuestiones que todavía necesitábamos profundizar, que era la relación entre la defensa y la política exterior argentina, no solo desde la academia, sino también desde los policy makers, desde la gestión del hacer las políticas de defensa y la actuación de los que están conduciendo la política exterior argentina y los que estuvieron haciendo a lo largo de la historia argentina. Por eso estamos muy contentos y contentas de tener a más de 100, casi 50 personas conectados hoy, no solo por el interés que esto representa, sino también por el inicio de este ciclo que vamos a arrancar con un invitado de lujo. Vamos a arrancar con un invitado que nunca estuvo todavía con nosotros en el Centro de Estudios de Política Internacional, hablando sobre esta cuestión. Y obviamente él, que ahora lo voy a presentar como corresponde formalmente, él tiene tanta experiencia por haber sido 3 veces ministro de Defensa, que sabe bien el tema de la gestión de la defensa y el tema de la conducción del instrumento militar argentino. Con nosotros está el doctor Horacio Jaunarena como el primer expositor de este ciclo del relacionamiento entre defensa y política exterior argentina. Este ciclo está coordinado por el Centro de Estudios de Política Internacional, la Sociedad Argentina de Análisis Político, que acá está representado por su presidente, el doctor Martín D'Alessandro, y también por el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, que está representado por su director, que no solo es director del GIPEA, como lo llamamos nosotros, sino también que él es el director de Asuntos Internacionales de la SAP. Tiene como el doble bonete. Así que estamos muy contentos de que acá también esté Juan Pablo Laporte, nos está acompañando también. Él no sé por dónde anda, porque ya son tantos cuadraditos. Está también un colega nuestro, querido, de la Universidad de Buenos Aires, que es el secretario académico del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y esto también nos demuestra que los académicos podemos trabajar muy bien en conjunto. Y no importa si somos 17 los que estamos acá, escuchando o conduciendo. La idea es que todos podamos tener diferentes visiones, diferentes percepciones, diferentes opiniones sobre esto que creemos que puede ser un diálogo y un debate constructivo para repensar y sacar algunas lecciones aprendidas para entender la dinámica de estas relaciones entre la defensa y la política exterior argentina. Así que con ustedes, habiendo dicho todo esto, y antes de decir lo que viene, voy a pasar las cuestiones administrativas, que es, primero, gracias por estar todos, no solo los invitados, sino también los que se conectaron, que se siguen sumando. Esto va a estar grabado, está siendo grabado, va a estar publicado hoy, en este momento estamos en Facebook Live, o sea que hay mucha gente también que nos está siguiendo por las redes sociales, y va a estar grabado, y no solo eso, sino que también vamos a hacer, como vamos a tener un ciclo de 4 días, empezamos hoy, martes 1 de septiembre, pero mañana miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener a la misma hora y por el mismo canal otros docentes, especialistas, embajadores y personas diplomáticas que están en el tema de las relaciones internacionales y la defensa. Les vamos a pedir a todos que por una cuestión de conectividad apaguen sus cámaras y van a tener el micrófono muteado.
vamos a poder, después de la presentación del doctor Jaunarena, hacer todas las preguntas que queramos. Hoy es un día que vamos a estar charlando exclusivamente con él, porque él es el que inicia este gran ciclo de debate y discusión. Por eso mismo, vamos a tener la posibilidad de, después de la charla, abrir los micrófonos y abrir las pantallas para que ustedes puedan también dialogar con toda esta comunidad que la estamos llamando la comunidad del CEPI, de la SAP, del CARI y de GIPEA y cuantos más, mucho mejor. Así que, con esto dicho, gracias por estar acá. Le paso la palabra a el doctor Martín D'Alessandro. Él es doctor en ciencia política, es el presidente de la SAP y profesor titular de un montón de facultades, y en especial de la UBA, que es la que nos cobija a todos nosotros. Martín, muchas gracias, y tu presentación de este ciclo. Muchas gracias, Luciana. Para la Sociedad Argentina de Análisis Político es un gusto y un verdadero honor estar hoy aquí organizando este ciclo de encuentros sobre política exterior y defensa. Lo primero que quiero hacer entonces es agradecer a nuestro director de Asuntos Internacionales y director del GIPEA, Juan Pablo Laporte, por su empuje de siempre y su impulso para crear estos espacios de diálogo. También, lógicamente, a vos, Luciana, como directora del CEPI, a todos los presentes, y por supuesto a la presencia del doctor Jaunarena, que nos honra con su presencia. Para una asociación de politólogos y politólogas como es la SAP, es muy importante, sobre todo en la agenda de los últimos años, poder promover este intercambio en los vasos comunicantes de información, de análisis y de experiencia, no solamente entre nosotros los académicos, sino también con los tomadores de decisión. Es un tipo de diálogo que no es tan frecuente en la Argentina y que a nosotros nos interesa especialmente promover. De manera que, teniendo en cuenta este objetivo y esta misión que tenemos en la SAP, me parece más que oportuno no solamente la discusión de la relación entre la política exterior y la defensa, dos temas, digamos, relativamente poco entendidos en la historia de nuestro país, sino que también es importante, insisto, la vinculación entre los académicos, los técnicos, los especialistas y los políticos, los tomadores de decisión. En este sentido, me parece además que la oportunidad de tener al doctor Jaunarena es insuperable, porque no solamente es un político que ha tenido una vasta experiencia en el ámbito de la defensa, como vos misma, Luciana, dijiste, 3 veces ministro, sino que además fue 3 veces ministro de 3 presidentes diferentes, estando él en la misma cartera, cosa que me parece que hay muy poquitos, si es que hay algún otro caso en la historia de nuestro país. Sino que además, no solamente Jaunarena tiene la experiencia de haber liderado la política de defensa en diferentes etapas históricas de nuestro país, sino que además, y a diferencia de otros, siguió una vez fuera del ministerio, siendo una referencia conceptual y política en los temas de defensa. Por lo tanto, también me parece que se conjugan en Jaunarena, digamos, no solamente la experiencia, sino también la autoridad conceptual, ¿no?, en la materia, aún cuando ya pasaron casi 20 años que fue ministro por última vez. Y ahí me parece que también hay una conjunción entonces de experiencia y perspectiva de una visión de una política pública, en este caso la defensa, anclada en la realidad, ¿no es cierto? Recién Jaunarena nos comentaba que cuando en el primer gobierno democrático en la transición no había expertos civiles a quien consultar, ¿no es cierto?,
la interpretación de la defensa de algunas dimensiones técnicas de la gestión. Eran, digamos, en aquel momento un grupo de personas que, digamos, navegaba tormentas difíciles al mismo tiempo que iba construyendo el barco. De manera que me parece que esta particularidad de referencia conceptual y experiencia en la gestión expresa en Jaunarena uno de los objetivos fundamentales que tenemos en la SAP y que también interpretaron ustedes, Juan Pablo y Luciana, en convocarlo para inaugurar este ciclo. Insisto en que es muy importante y un verdadero honor y para la SAP formar parte de este ciclo, y mi agradecimiento a todos ustedes por llevarlo adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, y muchísimas gracias por tus palabras. Quiero ahora pasarle la palabra muy cortita para la presentación también inicial a Juan Pablo Laporte. Él es, como dijimos, miembro de la SAP, el director de Asuntos Internacionales, y también es el director del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, que también ahí vi a su coordinadora, Jessica Arias Cortés. Un beso grande, Jessy. Si te parece, Juan Pablo, un minutito, unas palabras de bienvenida, y ya pasamos con nuestro expositor. Sí, muy breve. Buenas tardes a todos y todas. Un honor estar inaugurando este ciclo con el doctor Jaunarena, la principal figura de la Argentina en este tema, no solamente en el aspecto académico, sino en el político, como un hombre de la democracia que encabezó ese ministerio en 3 oportunidades y nos honra con su presencia en este ciclo que hoy inicia él con su figura. Y tanto para GIPEA como grupo de investigación en política exterior, como para la SAP, que ya lo dijo muy claramente el presidente, es un honor que él esté inaugurando esta intersección de pensamiento entre 2 temas que siempre fueron en paralelo en la Argentina. No muchas veces hubo una intersección teórica, conceptual y académica para estudiarlos, esas famosas paralelas que no se intercruzaban. Y hoy, con la figura del doctor Jaunarena, se inicia este ciclo de pensamiento que va a terminar el viernes y que quería comentarles, va a transformarse esto en una publicación posterior al terminar. Por lo tanto las exposiciones están siendo grabadas, por lo tanto al final de este ciclo la idea es hacer un dossier o una publicación con todas las exposiciones. Así que solamente dicho esto, agradeciendo también a Luciana, que es el motor de este tema, y otra vez más al presidente de la SAP y al doctor Jaunarena, damos por comienzo a esta primera sesión en cabeza del doctor Jaunarena. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y dicho todo esto, ¿cuántas presentaciones para el doctor Horacio Jaunarena? 3 veces ministro de Defensa, 2 veces diputado nacional, fue secretario de la Presidencia, mucha experiencia, muchas lecciones aprendidas, seguramente muchos desafíos que ha tenido que pasar con nosotros. Doctor Jaunarena, muchísimas gracias por estar acá. Y la primera pregunta que le vamos a hacer, que es el eje de la cuestión, es, bueno, ¿cómo usted podría definir lo que es la relación entre la política exterior y la defensa nacional? Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación y realmente es un gusto compartir con ustedes este rato. Lo que ustedes no saben es que a través de las preguntas que se formulan después, yo aprendo mucho más que lo que sabía antes, porque voy más o menos visualizando por dónde pasan las preocupaciones y las inquietudes de todos. En mi concepción, a veces hay una tendencia a asimilar la política de defensa con la política militar, pero que son 2 cosas distintas. Es decir, el tema de las Fuerzas Armadas es un elemento fundamental de la política de defensa de un país, pero no se agota, es un capítulo, ¿verdad? De todas maneras, vamos a darle mucha importancia a este capítulo, porque creo que lo más que puedo yo serles de utilidad a ustedes es que al final de estos encuentros de 4 sesiones
se lleven una idea de dónde estamos parados con respecto al instrumento militar, que, como veremos, es un elemento fundamental, pero no único, de la política de defensa. Para mí, si yo tuviera que definir la política de defensa, diría que son, o que es, el conjunto de acciones que tienden a proteger la vida y la libertad de los argentinos, la defensa de su territorio y de sus recursos naturales. Con este concepto, que es evidentemente muy amplio, entendemos que la política de defensa se complementa, o la situación de la defensa de un país tiene que ver con muchas cosas, además que con sus Fuerzas Armadas. Tiene que ver con el estado de movilización de sus recursos productivos, tiene que ver con la situación de su economía, tiene que ver con el estado de la educación de su gente, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la situación social, tiene que ver obviamente con las relaciones exteriores, que es el núcleo fundamental por el cual hay que diseñar una política. En definitiva, yo decía a veces en mi tiempo que la política de defensa tiene que ver con la construcción de un país en el cual sus habitantes tengan una idea muy clara de por qué hay que defenderlo con la vida y hasta estar dispuestos a morir por él. O sea que, de alguna manera, si construimos un país que valga la pena, estaremos satisfaciendo lo que la política de defensa aspira. La relación de la política internacional con la política de defensa la tuve que vivir muy de cerca, ni bien llegamos al ministerio, en épocas en donde se restauraba la democracia. Es decir, veníamos de una historia que afortunadamente muchos de ustedes solamente la conocen por referencias en los libros, etc. Pero vivíamos una historia, nuestra experiencia de vida había sido una sucesión permanente de gobiernos de facto y de gobiernos constitucionales. De tal manera que había un gran sentimiento de desconfianza en los dos lugares, en las Fuerzas Armadas con respecto a este gobierno civil que venía, y los civiles que veníamos con respecto a lo que podían hacer las Fuerzas Armadas, que habían dado tantos golpes en la historia. Tan es así lo que les digo de que existía esta reticencia, es que esta reticencia, lo comentamos hace un rato, se extendía también a que desde la civilidad no había habido estudios con respecto a lo que había que hacer con las Fuerzas Armadas. No había expertos, no había gente que hubiera pensado desde la civilidad el futuro de las Fuerzas Armadas. A tal punto que en el Ministerio de Defensa llegamos nada más que 4 personas. El total de los ministerios había mucho más, ¿no es cierto? Bueno, en el Ministerio de Defensa habíamos 4 nomás. De los 4, quien fue el ministro, que fue un hombre de íntima confianza de Raúl Alfonsín, fue Raúl Borrás, un querido amigo mío también, que no había hecho la conscripción. El único que había hecho la conscripción de los 4 era yo. Entonces, con esos 4, desde la política, pretendíamos manejar el Ministerio de Defensa. Y también había, y esto también se lo quiero contar, una gran desconexión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, cuando obviamente se tendría que entender que son 2 ministerios que tienen que trabajar absolutamente juntos, porque una Cancillería, un Ministerio de Relaciones Exteriores, sin un apoyo desde la defensa, y sería como pretender tocar una partitura sin orquesta. Creo que le faltaría un
una pata por lo menos a cualquier política de relaciones exteriores que no cuente con un instrumento de defensa para secundarlo en sus objetivos. De hecho, es evidente que las naciones que ostentan una capacidad de defensa sustantiva tienen mucho más peso en las decisiones finales del conjunto que un país que no la tiene, ¿no es cierto? Y esto va a venir a cuento ahora en algún momento cuando empecemos a ver cómo estamos parados con respecto a este tema. De tal manera que lo primero que pudimos encontrar fue que había que construir una relación entre defensa y Cancillería que no existía, o que existía muy mal, y que por ahí se entiende también un poco si estudiamos la psicología, yo creo, por lo que pude aprender, de lo que está en la cabeza de un hombre que se dedica, o de una mujer que se dedica a las relaciones exteriores, y de un hombre que se dedica a la defensa. La mujer o el hombre que piensan en las relaciones exteriores, es saludable que sea optimista. Es saludable que sea optimista porque tiene que construir un mundo querible, un mundo deseable, y es bueno que tenga una dosis de optimismo para avanzar en ese sentido. Es una característica que para mí es saludable que tenga la gente de relaciones exteriores. Y el hombre, una mujer que piensa en defensa, tiene que ser pesimista. Tiene que ser pesimista para poder prevenir lo que eventualmente puede pasar y para poder traer un poco a la tierra a aquellos que sueñan en las relaciones exteriores. De la síntesis de estas dos tendencias, creo que vamos a encontrar el camino de la política por el cual debemos caminar. Para colmo es ser una persona que se dedica a los temas de defensa, hay que tener cierto espíritu especial, porque el que está en defensa es un hombre que siempre tiene que dar las malas noticias. Siempre tiene que dar malas noticias, tiene que decir que hay que gastar para algo que a lo mejor no pasa nunca. Y entonces va a encontrar la gente que lo va a mirar con cierto recelo y con cierta desconfianza. Por otra parte, como la defensa tiene que ver generalmente con capacidad letal, con enfrentamientos, tampoco se mira con simpatía todo lo que viene de ese lugar. De todas maneras, nos guste o no nos guste, una política de relaciones exteriores sin defensa es una política inconclusa, una política que no alcanza a cubrir todas las expectativas, y una política de defensa sin una Cancillería es una locura, simplemente. Sobre la base de estos datos que les estoy dando, les cuento 2 o 3 experiencias para que se pueda ver cómo una cosa influye sobre la otra y está siempre íntimamente relacionada. Como ustedes recordarán, durante la época del doctor Alfonsín se hicieron dos pasos fundamentales en lo que hace a las relaciones de Argentina con el mundo. Primero, se firmó el Mercosur con Chile, con Brasil, lo cual cambió absolutamente la perspectiva de las relaciones con Brasil, que ahora están entre paréntesis bastante deterioradas, y también se firmó el acuerdo del Beagle con Chile, con lo cual de un país que estuvimos al borde de la guerra, como ustedes recordarán en la época del proceso militar, pasamos a una relación de una extraordinaria empatía, a tal punto, y acá viene el cuento de cómo influye la política militar, en este caso sobre las relaciones exteriores, que durante la gestión nuestra después, ¿no? con los años, firmamos con Chile, primero, el único compromiso de evaluación consensuada sobre los presupuestos militares. Ustedes quizás no lo sepan, pero los presupuestos militares en sí mismos
no sirven mucho para comparar entre países, porque cada país le pone o le saca lo que quiera al presupuesto militar. Por ejemplo, Argentina mete en el presupuesto militar lo que gasta en la formación de sus cuadros y otro país no, otro país lo mete en educación. Entonces los datos que pueden darse sobre Argentina y otros países, o entre todos los países, no son demasiado válidos para evaluar una fuerza realmente. Con Chile lo que se hizo fue firmar un convenio según el cual uniformábamos el criterio con que conformábamos los presupuestos. Con lo cual era una medida en confianza en sí misma, porque Argentina sabía en serio lo que Chile gastaba y Chile sabía en serio lo que Argentina gastaba. De la misma manera hicimos otra cosa que me decía un general chileno en aquella época que no lo podía creer. Si le hubieran dicho que esto iba a pasar, nunca lo iba a aceptar. Y es que a las fuerzas que teníamos en Chipre, fuerzas de paz en Chipre, las fuerzas chilenas fueron bajo mando argentino, lo cual significaba también un nuevo hito en materia de relaciones exteriores a partir del aporte que hacían las fuerzas, el aspecto militar. Y el tercer elemento fue que por primera vez, desde la época de O'Higgins y de San Martín, hicimos maniobras conjuntas de entrenamiento de las fuerzas chilenas y las fuerzas argentinas. Acá ven ustedes cómo desde el ámbito de la defensa se puede configurar un esquema de relaciones que tiene mucho que ver con el futuro de cada uno de los países. Otro tema a considerar en este tema de la vinculación entre defensa y relaciones exteriores es lo que va a pasar ahora, lo que está pasando ahora, por lo menos en mi visión, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un complejo escenario futuro a raíz de la relación difícil que existe entre China y los Estados Unidos. Hay algunos que dicen que estamos al borde de una nueva guerra fría. Una guerra fría. Y en ese contexto de posibilidad de guerra fría hay un ámbito muy probable en donde los desarrollos se produzcan que es Latinoamérica, como un escenario de confrontación. En la anterior Guerra Fría que vivimos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pasaba un fenómeno muy especial. Era tal la capacidad de destrucción que tenían las potencias enfrentadas, que aún la que ganara en el conflicto iba a tener unas consecuencias intolerables desde el punto de vista de los perjuicios que iba a producir, aún ganando la guerra, por todo el poderío militar que iba a desarrollar la otra. Entonces, eso funcionaba como el mecanismo por el cual esa Guerra Fría nunca iba a estallar. Y prácticamente ni Argentina, ni la Unión Soviética, ni los Estados Unidos tuvieron el enfrentamiento. Pero sí el enfrentamiento se producía lateralmente en los lugares en donde esos dos países tenían su esfera de influencia. Y se producían a través de las guerrillas, a través de los elementos de violencia que se producían, por ejemplo, en la propia Argentina. Es decir, en esa Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética pusieron los enfrentamientos y nosotros pusimos los muertos. Un escenario como este hay que considerarlo en este momento del enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Para ello sería aconsejable, por lo menos Argentina siempre lo ha perseguido así, que hagamos un esquema de defensa regional, en donde los países de América Latina aporten en un sistema de defensa regional. Esto es cada vez más difícil porque Brasil está siguiendo por su lado, Chile está siguiendo por su lado, Argentina no sé por qué lado va, pero no va por el lado de Brasil
ni por el lado de Argentina, ni de Chile, y entonces se hace muy difícil la construcción de un sistema de defensa regional. Pero más difícil aún se hace si ustedes no tienen nada que aportar. Y hoy Argentina, en el estado que está, su instrumento militar no tiene nada que aportar en una confluencia para construir un sistema de defensa regional. En una palabra, también relaciones exteriores influye sobre defensa. Fíjense ustedes que a partir de lo que les dije de la relación Brasil-Argentina, la relación Chile-Argentina, a partir de ahí el presupuesto militar o el gasto militar disminuyó sensiblemente en la Argentina. Ahora ya ha llevado a niveles de paroxismo que directamente, prácticamente, obligan a casi la inexistencia del instrumento militar. Vamos a hacer una referencia. Yo quiero que ustedes se vayan de aquí, o de esta charla, con una idea, por lo menos, acerca de lo que nos pasa en el tema de la construcción de nuestro instrumento militar, sabiendo que existe una incidencia fundamental de este instrumento militar en la conformación de la política de defensa, y sabiendo que la política de defensa y la política de relaciones exteriores, si no funciona de conjunto, se frustra, no sirve. ¿Qué pasa con Argentina? Yo creo que todo el mundo sabe, y de alguna manera ustedes también, que el instrumento militar argentino está pasando por una profunda crisis. Para que ustedes tengan una idea de dónde estamos parados, les voy a leer datos de un órgano que es el Firepower, que es un órgano que estudia el poderío de los países, el poderío militar de los países. En ese ranking, en el año 2006, Brasil ocupaba el 8º lugar, México el 14 y Argentina el 33. En el año 2020, Brasil está 10º, Colombia 37, México 38, Perú 40, Venezuela 41 y Argentina 43. Es decir, que la diferencia entre Brasil y Argentina es de 10 a 43. No es bueno para un país vecino que exista una diferencia tan enorme entre las capacidades militares de cada uno. Aún no es bueno para las democracias de los países que son más poderosos que nosotros, como Chile y Brasil en estos casos. No son buenos. No son buenos ni siquiera para las democracias de ellos que tengan un semejante desbalance de fuerzas con un vecino. Y no son buenos tampoco estas situaciones en este mundo en donde están apareciendo todos los días los autoritarismos de izquierda, de derecha, que usan como una forma de perpetuarse en el poder generar conflictos con otros países. Apuestan a un nacionalismo de utilería, apuestan a una confrontación inexistente y con eso consiguen aglutinar poder. Eso se fagocita si uno está prácticamente desarmado en el conjunto de las naciones. Por eso no es bueno para las democracias que nos pase lo que nos está pasando. Tendríamos quizá que recuperar este estado de postración de nuestras fuerzas armadas. Y tendríamos que echar un vistazo entonces a lo que nos está pasando. Yo diría que lo que nos está pasando en materia de defensa es que estaba obsoleta nuestra legislación. Fíjense ustedes que la ley de defensa nuestra, la número 23.554, data de 1988. Todavía estaba el muro de Berlín, estaba
en su agonía la Guerra Fría, todavía, y nosotros estábamos superando lo que les contaba de las antinomias entre Chile y Brasil, prácticamente habían desaparecido esas hipótesis de conflicto. Pero la Argentina venía de haber tenido como misión de las Fuerzas Armadas el involucrarse en conflictos internos. Argentina había tenido la primera, el instrumento militar ocupado en el conflicto interno. ¿Qué había pasado? Bueno, no hace mucho que, no tengo mucho para contarles. La secuela de muertos y heridos que produjo la represión sin control que sufrimos en la Argentina, trajo como consecuencia que hubiera una gran resistencia a todo lo que tuviera que ver con el instrumento militar. Y por eso, esa ley nace y define que el instrumento militar solamente se puede utilizar para casos de conflictos provenientes de agresiones de origen externo. La ley de seguridad interior, perdón, esa ley que se sanciona con esas características, en esa ley no existía Internet, no existían los teléfonos celulares, no existía la cibernética, no existía la capacidad de daño que tienen en este momento los grupos fanáticos, que no son estados, que no son fuerzas de estados, pero que son fuerzas irregulares que tienen una capacidad de daño tan grande como mayor que la de muchos países. No existía todo esto y nosotros destinábamos el instrumento militar a algo que empezó a considerarse absolutamente de poca posibilidad de concreción, que es un conflicto de origen externo con otros países. Tampoco existía el narcotráfico con la dimensión y la extensión que en este momento tiene. La ley de seguridad interior sigue en el mismo criterio. Se llega al punto de que en uno de los artículos, el 31 o 32, prescribe el empleo del instrumento militar en caso de conflicto interno solamente previo declaración de estado de sitio y previo que hayan sido superadas las fuerzas de seguridad, la gendarmería, etc. Pero dice, prohíbe que las Fuerzas Armadas que en esos casos tienen que intervenir tengan instrucción, equipamiento para ese tipo de conflictos. Es un razonamiento bastante curioso. Fíjense ustedes que prevén la intervención de Fuerzas Armadas en determinados casos, pero prohíben que se entrenen, que prohíben que se equipen. Lo peor que le puede pasar a un país es emplear un instrumento militar en un conflicto para el cual no están preparados. Esto nos pasó en directo y en vivo, diríamos así, en época del gobierno del doctor de la Rúa. Hubo un tiempo en ese gobierno que se dispuso la disolución de la Guardia de Infantería. La Guardia de Infantería, como ustedes saben, es el instrumento de política policial, que es el que atiende, el que está en las manifestaciones, en todas las, dispersa los grupos, etc. Son gente que está entrenada. Gente que está entrenada a que estén parados frente a una manifestación y se aguante que una persona que los provoque, los escupa, le patee la cabeza o las piernas o le pise los pies. Están preparados para eso y no reaccionan. Cuando usted saca el instrumento que está preparado para ese tipo de conflictos y pone uno que no está entrenado, y bueno, esa persona que no está entrenada, a la primera persona que le escupe en la cara le revienta la cabeza. Con lo cual entonces estamos en una paradoja en donde estamos
impidiendo que se prepare gente para un determinado conflicto. Esto trajo contradicciones. Por ejemplo, nosotros estábamos mandando fuerzas a Chipre a Haití, en donde tenían que intervenir en conflictos internos, o eran conflictos entre poblaciones. Y sin embargo, teóricamente, teníamos que mandar gente que no estaba preparada para ese tipo de conflictos, a tal punto que hubo que crear un centro argentino de entrenamiento conjunto para misiones de paz que esquivaban la disposición de la ley de seguridad interior. Lo que estoy diciendo es que estas leyes han sido pensadas para épocas, para un mundo que ya no existe. En el mundo actual, los problemas de seguridad y defensa, que se siguen tratando como compartimentos estancos, pero no tienen que ser compartimentos estancos. Tienen que ser un continuo en donde usted atiende el conflicto, no según el origen de externo que tenga, sino el tipo de conflicto que estén enfrentando. Si usted tiene un conflicto en donde el adversario lo ataca con misiles y con obuses y lo quiere solucionar tirándole gases lacrimógenos, está, bueno, mandando a la muerte a su gente. En una palabra, tenemos que actualizar nuestros conflictos, nuestras leyes, a lo que está pasando en el mundo, que es algo absolutamente distinto de lo que pasaba en aquel tiempo. En segundo lugar, vamos a hablar un minuto de presupuesto, porque creo que vale la pena. Argentina es el país de América Latina que gasta porcentual en términos de PBI menos en sus Fuerzas Armadas. Gasta menos del 1% hace más de una década. De ese 1% que gasta, también lo que ha venido pasando es que el aspecto que no tiene que ver con el aspecto operativo de las Fuerzas Armadas ha sido cada vez mayor. Es decir, el aspecto burocrático. Para que tengan una idea, cuando nosotros dejamos el Ministerio de Defensa en el año 82, con la asunción del gobierno del matrimonio Kirchner, teníamos cerca de 500 empleados en el Ministerio de Defensa. Ahora hay más de 2.000. Ustedes digan, bueno, ¿cómo deben haber crecido las fuerzas para que necesitemos 2.000 para administrar el ministerio? Bueno, ustedes saben que esto no es así. Quiere decir que el presupuesto operativo realmente es menos del 5%, del 0,5% del PBI. Argentina es el que gasta menos. Argentina es el que tiene menos soldados por habitante, y Argentina es el que gasta menos plata por habitante en su sistema militar. Pero aparte de eso, yo les hice referencia de que hay una completa separación entre seguridad y defensa. Esto apunta también o sirve también para malgastar, porque nosotros no solamente gastamos poco, sino que gastamos mal. Les cuento para que ustedes tengan una idea de lo que significa gastar mal y por qué. Hay dos países en América que tienen la prefectura separada de la Armada. Uno es los Estados Unidos, que tiene una armada oceánica desplegada por todo el mundo, y otro es Argentina, que tiene la armada que tenemos. Son los dos países que la prefectura funciona independientemente de la armada. ¿Qué significa eso? Dos administraciones, dos escuelas de aviación, dos escuelas de buceo y un mar argentino poco patrullado
porque no hay una coordinación efectiva entre las fuerzas, entre la Armada y la Prefectura, y teóricamente la Prefectura sería la encargada de hacer ese trabajo. Yo les voy a leer, para tener una idea aproximada de lo que estoy hablando, una comparación entre dos armadas y dos personas dedicados al tema de los ríos y del mar, entre la Armada Francesa y la Argentina. Y de Argentina con servicio de guardacosta, la prefectura. La Armada Francesa está organizada en 5 ramas: la flota de superficie, la flota de submarinos, la aviación naval, la infantería de marina y el servicio de guardacosta, es decir, la prefectura. Están todas en el mismo grupo. La Armada Francesa opera un portaaviones nuclear con 60 aviones de combate, 10 submarinos nucleares, 74 buques de combate, 100 buques logísticos, más de 80 helicópteros y 72 aviones de patrullaje marítimo. Toda esta organización, su administración y logística consta de 45.000 efectivos. Nosotros no operamos ni el 10% de todo eso, de ese material, y tenemos 9.000 efectivos más, sumando los de prefectura y gendarmería. Algo estamos haciendo mal. Quiero decir con esto que, aparte de estar gastando poco, lo poco que gastamos lo estamos gastando mal. ¿Qué problemas tiene Argentina? O, dicho de otra manera, los problemas que tiene y que tuvo Argentina en estos 30 años de vigencia de la Ley de Seguridad, de Defensa, ¿son los que prevé la Ley de Defensa? El instrumento militar de Argentina fue utilizado en reiteradas ocasiones para atender catástrofes naturales, porque no hay una agencia en nuestro país que las atienda. En la época del doctor Duhalde tuvimos que mandar hombres de las Fuerzas Armadas con sus camiones porque no podíamos llegar con la asistencia alimentaria al interior porque las asaltaban por el camino, de tal forma que la única forma que tuvimos de llegar fue con camiones militares con escolta. No tuvimos ningún conflicto, es decir, que el empleo del instrumento militar en estos últimos 30 años se hizo para cosas que no estaban previstas en la ley de defensa. ¿Y qué nos está pasando y qué nos va a pasar? Y aquí tienen que ver ustedes también, la gente de Relaciones Exteriores. Argentina ha perdido el control de sus espacios territoriales, Argentina no controla sus fronteras terrestres. Argentina no controla su frontera aérea, porque tenemos más de 200 vuelos ilegales que todos los días entran a la Argentina. Tenemos más de 800 pasos fronterizos que son ilegales, que son sin vigilancia. Y tenemos un mar que está saqueado todos los días por la pesca ilegal, por falta de patrullaje. Hace pocos días, a lo mejor ustedes no se enteraron, Chile advirtió que 30 pesqueros chinos estaban pasando por el estrecho de Magallanes. 30 pesqueros chinos pasaban por el estrecho de Magallanes. Puede ser que hayan seguido. Pero quiero decirles que nos enteramos de estas noticias, que pasan todos los días, por una deficiencia enorme del patrullaje, que está terminando con nuestras riquezas marítimas, vitícolas. Y nuestro río, el Paraná, es una avenida del contrabando y del narcotráfico.
Así que esta es la situación de Argentina en este momento con respecto a sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Y un país que no custodia sus fronteras es un país que está cerca de ser un Estado fallido. Tenemos que entonces recuperar el instrumento militar con poca posibilidad de apoyo económico, porque vamos a estar en un escenario de pobreza por la forma en que está nuestra economía. De tal manera que tendríamos que aplicar mucha atención en racionalizar el gasto y emplear, recomponer el instrumento militar mirando bien lo poco que podemos comprar y cómo lo compramos. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente las pocas compras que se hicieron para equipamiento se hacían con una lógica comprensible, pero que no llevaba a ningún resultado. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Venía un ministro y decía, bueno, tengo la oportunidad de comprar, esto es verídico, tengo la oportunidad de comprar aviones de acrobacia. El jefe de la Fuerza Aérea, que no tenía nada para ofrecer, le decía, bueno, que venga lo que venga, que venga. Entonces ordenaba a su plana mayor que hiciera un estudio demostrando que es absolutamente imprescindible que Argentina tuviera una fuerza de acrobacia o aviones de acrobacia en la Fuerza Aérea. Y compraban los aviones de acrobacia. Mientras tanto, no teníamos los aviones de reacción, no estaban en crisis, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que racionalizar el poco equipamiento que podamos comprar, teniendo en claro qué es lo que nos va a pasar o que nos puede pasar en los próximos tiempos. Y en los próximos tiempos lo que tenemos que pensar es que tenemos que recuperar el control de nuestras fronteras. ¿Qué nos pasa? La fuerza de frontera es la gendarmería. Sin embargo, ustedes ven gendarmes controlando el tránsito en el acceso norte. Casi el 50% de los elementos de gendarmería están controlando la seguridad en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario y en el Gran Córdoba. No los pueden retirar porque tienen una pueblada, porque se les cae todo el sistema de seguridad en esos lugares. Quiere decir que no tenemos suficientes elementos de seguridad para controlar nuestras fronteras. Por eso se envía a las fuerzas, a porciones de las Fuerzas Armadas a vigilar nuestra frontera, pero se las envía con la legislación que contempla para otros desafíos la ley de defensa. Entonces, hay un desfasaje entre la construcción de las relaciones de mando y el efectivo empleo del instrumento en esos casos. Yo creo que vamos a tener que aceptar que el tema fronterizo tiene que ser materia de estudio para las Fuerzas Armadas. De la misma manera que tenemos que aceptar que lo poco que tenga la Armada sea empleado también para la vigilancia de nuestro mar, que está siendo depredado, y bueno, lo poco que tenga la Fuerza Aérea no tiene nada, así que es muy poco lo que podemos emplear para la custodia de nuestro, pero como necesidad tenemos que controlar nuestras fronteras. Aparte de ello, tenemos que pensar que vamos a seguir teniendo catástrofes naturales. ¿Por qué? Porque el mundo se ha demostrado bastante poco eficaz para controlar el calentamiento global. Es decir, que es muy probable que tengamos que en la Argentina, en los próximos tiempos, como todo el mundo, va a tener que sufrir mayores catástrofes naturales, va a tener que sufrir quizá alguna otra pandemia. Y esto es lo absolutamente previsible en función de la indiferencia
o de la impotencia que se tiene para controlar el calentamiento global que nos está afectando. Otro tema que tenemos que contemplar también en el futuro es el problema del narcotráfico. Acá, como ustedes saben, hay una discusión acerca de quién tiene que ocuparse del narcotráfico, si las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Se arguye, con razón, de que las Fuerzas Armadas empleadas en México para controlar el narcotráfico fracasaron. Y es cierto, fracasaron. Lo que no se dice es que antes habían fracasado las otras. Es decir, las Fuerzas Armadas no vienen a reemplazar un éxito y producen un fracaso. Vienen de un fracaso y fracasan nuevamente. Lo que pasa es que en el mundo está fracasando la forma que estamos combatiendo el narcotráfico. Es decir, el empleo del instrumento tiene que ver con el tipo de agresión que esté sufriendo. Si en Brasil, en las favelas, atacan con ametralladoras los narcotraficantes, y bueno, tienen que contestarle con la fuerza adecuada. Si en la Argentina los narcotraficantes operan como están operando hasta ahora, no tiene ningún sentido que empleemos las Fuerzas Armadas. Pero tampoco tiene sentido que renunciemos a priori a algún conflicto que algún día se nos puede presentar. Entonces, lo que tenemos que tener conciencia es que lo que está fracasando en la lucha contra el narcotráfico es la lucha en sí misma, es cómo está planteada la lucha. Y yo sugiero, como propuesta, que el no gasto que se hace en materia de prevención del adicto y en materia de atención a nuestros chicos que están abandonados al PACO, lo que yo sugiero es que gastemos un 20% de lo que gastamos en represión, que gastemos en control de la adicción. Porque si no controlamos la adicción, no tenemos solución en este tema, porque la droga sintética es más barata de producir y más fácil de vender, de tal manera que el problema se nos va a multiplicar al infinito. Y también tendríamos que decirle a nuestros amigos de los países en donde existen grandes consumidores, que por razones políticas se ocupan poco del tema, que eviten que nos lleguen ríos de dinero de los consumidores por falta de control o por falta de cuidado de las adicciones que en este momento existen. En una palabra, después de este panorama que acabo de hacer, y creo que ya me extendí por demás, creo que es evidente que tenemos que recuperar el control de nuestros espacios a través de una recomposición de nuestras Fuerzas Armadas, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar para la construcción de un instrumento militar adecuado, porque lo que está viéndose también en el mundo es que las organizaciones internacionales, y acá vuelvo al tema de las relaciones exteriores, las organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas, están cada vez más impotentes para resolver los conflictos que se producen en el mundo en distintos países. Conflictos intranacionales o extranacionales. Hay una tendencia a disminuir la capacidad de reacción de Naciones Unidas para la atención de estos conflictos. De tal manera que esta situación, sumada a una baja calidad de la construcción de nuestro sistema de defensa, es un problema del cual debemos ocuparnos. Y dejo para otro día, porque lamentablemente estamos excedidos en el tiempo, creo, el tema de la ciberdefensa, que es otro tema que vale la pena alguna vez pensar. Muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que
la cuestión de la realidad, y eso que decía también el presidente de la SAP, ¿no? Esta cuestión de ver el anclaje desde la realidad de la defensa es tan enriquecedor para nosotros que analizamos, como usted bien dijo, a veces optimistamente un poco las cuestiones de las relaciones entre la Argentina y su contexto y en el mundo. Le propongo, tengo un montón de preguntas para hacerle de las personas que lo estuvieron escuchando a lo largo de una hora de charla. Muy interesante. Todas las cuestiones, algunas muy provocadoras, algunas bastante deprimentes, como el tema de las cuestiones que no se solucionan o las amenazas y desafíos que todavía la Argentina tiene, y el escaso interés de la política nacional en términos de presupuestos para el instrumento militar. Tengo un montón de preguntas, pero para ordenarlas un poco, vamos a hacer un abordaje desde lo global e internacional. Después vamos a pasar a un abordaje regional y después vamos a pasar a algunas preguntas desde el aspecto nacional. No sé si le parece bien. Así ordenamos un poco algunas de las preguntas que me fueron pasando. No solo es importante las personas y la cantidad de personas que hay, sino también la prestigiosas personas, hombres y mujeres de la academia y de la política que están hoy compartiendo esta sala. Así que les agradezco a todos y todas ustedes, no solo por participar, sino por las interesantes preguntas que me fueron haciendo a lo largo de la disertación del doctor Jaunarena. Voy a empezar por una de las preguntas desde el nivel internacional o global, y hay varias preguntas relacionadas a la cuestión de Argentina y China, ¿sí? Siempre en este contexto de la relación entre la interacción de defensa y política exterior argentina. Acá, una diputada nacional, Margarita Stolbizer, que estuvo presente y manda saludos para todos, pregunta, textuales palabras de ella: la relación entre la política internacional y la defensa es estratégico. Hoy, especialmente frente al conflicto Estados Unidos versus China. Y la pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre la base china en Neuquén? ¿Y qué puede esperarse en este aspecto como política del actual gobierno? Esto es una de las políticas de cuestiones globales. Si quiere le hago otra de términos globales, y si no, vamos contestando así de a poco, como quiera usted. Voy a contestar rápidamente. Primero pido perdón por la hora que lo he ocupado. No hay problema. Hay un célebre escritor que le escribió a otro célebre escritor y le dijo antes que nada, pido perdón porque no he tenido tiempo de ser más corto. Así que, bueno, con respecto a la base de, bueno, como ustedes saben, la base que tenemos en el sur de China es una base que está operada por el Ejército Popular Chino. Así que la operación es una operación militar, y teóricamente tiene como funciones la exploración espacial, trabajo sobre exploración del lado oculto de la Luna, etc. Pero nadie puede ignorar que puede tener un uso militar, sobre todo si además está, para colmo, manejada por el Ejército Popular Chino. Yo no sé si realmente se tomó conciencia en el momento en que se pactó esa base, que eso significaba que en un escenario de confrontación, Argentina puede estar ligada por ese tipo de equipamiento en la confrontación, formar parte de la confrontación. Así que si ustedes quieren una aproximación, me parece que es casi una toma de postura en una situación conflictiva que no fue estudiada oportunamente por el gobierno de turno desde aquel tiempo. Con respecto a lo que este gobierno piensa hacer, la verdad que yo no sé que piensa hacer nada en política exterior, así que no puedo decirles que tenga idea de lo que va a hacer. Lo único que sé claro, lo único que tengo claro es que es muy difícil tomar el colectivo correcto si uno no sabe dónde va.
Justamente por eso, y más allá digamos, de la cuestión coyuntural, preguntan, que creo que usted ya lo respondió cabalmente, ¿cuáles son para usted las hipótesis de conflictos actuales y futuras para la Argentina? Creo que usted ya lo respondió a lo largo de la charla, pero justamente la pregunta tiene que ver con China. Emiliano pregunta, ¿cuál sería la postura de la defensa de la Argentina respecto a las relaciones con la República Popular China? Bueno, en este momento lo que se puede percibir es que hay un acercamiento con respecto a las relaciones, no, pero más que nada tienen que ver con otras áreas de la política en general. Yo tengo la impresión de que, a ver, hay dos países en América Latina que claramente han optado por una relación estrecha con los Estados Unidos. Esto es Brasil y esto es Chile. Por diferentes razones han tomado una relación, han elegido ese camino. Es un camino que no ha seguido Argentina, no ha dado los pasos que han dado ambos países en esta situación. Y lo que le ha pasado a Argentina es que ha perdido capacidad para poder realizar, o ha perdido con el conjunto, no se ha distanciado la posibilidad de que hagamos un esquema de defensa regional que hubiera sido muy, muy importante. De tal manera que me da la impresión de que Argentina está en un término medio entre lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Chile y nosotros, y con este problema que tenemos al haber generado una planta como la que generamos en Neuquén, que está manejada por el ejército chino. Otra pregunta de Juan Carlos Coré, Juan Carlos Coré, dice, desde su visión, ¿cuáles son las oportunidades y fortalezas que hoy tendría la defensa en la interrelación con la actual política exterior argentina? Bueno, yo creo que en este momento, en la situación actual de nuestra defensa, todo el esfuerzo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la política internacional es evitar el conflicto, evitar los conflictos. Realmente, mientras tanto, tenemos que empezar a pensar, que es un tema que no lo traté, porque me hubiera ido en extenso, es lo que está pasando con la ciberdefensa, o con la cibernética. Porque, ¿qué pasa? Es un nuevo espacio. Ustedes saben, tradicionalmente los conflictos fueron dándose en el tiempo en distintos espacios. El espacio terrestre primero, durante mucho tiempo los conflictos eran terrestres, luego se sumaron los marítimos, luego los aéreos, luego los espaciales y ahora los cibernéticos. Pero los cibernéticos tienen una característica. En primer lugar, el daño que puede producir un arma cibernética es infinitamente mayor que un arma tradicional e infinitamente más barato. Segundo, el arma cibernética puede ser manejada por muy pocos agentes que ni siquiera tienen que ser de una fuerza armada. Tercero, es imposible determinar el origen de dónde sale el ataque cibernético, del arma cibernética. Un misil se sabe de dónde se tira y a dónde va. Un arma cibernética, no. Un arma cibernética no se puede detectar a dónde va. Yo tengo acá una comparación que se hace en la OTAN. Y después ya van a ver a dónde voy. Un misil tiene un alcance de 12.000 kilómetros. Un arma cibernética no tiene límites. Un misil tiene una velocidad de 24.000 kilómetros por hora. Un arma cibernética tiene una velocidad de 297.000 kilómetros por hora. El guiado de las armas es igual.
En el caso del misil, el explosivo tiene capacidad para destruir un objetivo puntual. El arma cibernética puede destruir todo un sistema. Y lo que decía, el lugar geográfico no se puede identificar y el agente tampoco. Un experto en cibernética, se los cuento, en Estados Unidos, Richard Clark, ha publicado un libro por el cual imagina una situación catastrófica en su país, a partir de la introducción de un virus en los ordenadores de diferentes sistemas. Y todo ocurre en un lapso de 15 minutos. En ese tiempo, el virus proporciona errores en los ordenadores y se cae el correo militar, explotan las refinerías y los oleoductos porque se destruyeron los controles, colapsan los reguladores del tráfico aéreo, descarrilan los trenes, se caen las redes eléctricas y los satélites pierden sus órbitas. Y sin embargo, no se puede saber de dónde viene el ataque ni la identidad del atacante. Esto pasa en materia cibernética. Y esto destruye también otro elemento fundamental, que de alguna manera hicimos alusión cuando conversamos. ¿Por qué no funcionan muchas veces los ataques entre países? Por la disuasión. Es decir, a mí no me atacan porque mi capacidad de respuesta es tan alta que disuado al posible atacante. Esto es por eso no hubo guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo funciona la disuasión cuando usted no sabe quién es el atacante? No lo puede identificar. Entonces, la cibernética y la ciberdefensa terminan con todas las hipótesis tradicionales, o terminan con muchas de las hipótesis tradicionales que se empleaban en la guerra. Pero, de esta situación, tiene una consecuencia también. Fíjense ustedes. No sé si ustedes recordarán que en Estados Unidos Sony hizo una película en la cual se burlaba del presidente de Corea del Norte. Corea del Norte, una de las cosas que tiene más desarrollada es el ataque cibernético, la cibernética. Cuando recibieron la noticia, Corea del Norte hizo saber que quedaba liberada de usar la cibernética en el caso de que en Estados Unidos se diera la película esta sobre su líder. Y Obama, era presidente en ese momento, decidió que la película no se hiciera. Entonces, aquí ven cómo una potencia que teóricamente es infinitamente menos poderosa que los Estados Unidos, han adquirido una capacidad de agresión que antes no contaban. Y estas capacidades de agresiones las pueden tener muchos países con mucha menos inversión que lo que tradicionalmente se computaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina tiene que desarrollar su capacidad cibernética y que en la cibernética va a encontrar respuestas en materia de defensa. Por supuesto que esto no significa que hay que eliminar de ninguna manera a las Fuerzas Armadas ni a su rol tradicional, pero que la Argentina tiene que empezar a invertir en cibernética, Argentina tiene que empezar a invertir en inteligencia en sus Fuerzas Armadas para desarrollar estas capacidades que le van a permitir recuperar cierta importancia en un rubro en donde lo hemos perdido. Insisto, esto no significa que hay que eliminar los sistemas tradicionales, pero sí que hay que computar esta realidad. Es muy bueno su comentario y muchísimas gracias. Esto también muestra que los desafíos cada vez van ampliando. Tenemos acá con nosotros al ex subsecretario de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa, Raúl Parodi, y me decía, bueno, nosotros tenemos un sistema de protección del ciberespacio que está dentro del Ministerio de Defensa, dentro de las políticas
Argentina no sabe porque es el ex secretario, pero bueno, que justamente también concuerda con que es uno de los desafíos para el desarrollo sobre esta cuestión que tiene que ver con la disuasión, como usted bien decía. Ahora, yo le conté que teníamos preguntas internacionales, regionales, nacionales, y me siguen apareciendo preguntas. Pero tengo una pregunta que es la base del estudio también, no solo de las cuestiones internacionales, sino del análisis político. Y aprovechando estas tres gestiones que usted tuvo liderando el Ministerio de Defensa, le hago una pregunta, ya que nosotros, como dijo recién Margarita Stolbizer, vemos como estratégica la relación entre defensa y política exterior. La pregunta mía es, ¿cree que en este momento hay instituciones que pueden reforzar este relacionamiento? ¿O cree que habría que pensar en alguna estructura, no de crear una burocracia nueva, sino cómo sería para usted una función entre la defensa y la política exterior argentina que tenga una mayor interconexión y que pueda generar mejores productos para una mejor defensa y para una mejor política exterior? Bueno, una muy buena pregunta, porque yo creo que por las características que tiene la ciberdefensa, es absolutamente necesario una combinación conjuntamente con relaciones exteriores. No hay una respuesta adecuada desde la defensa exclusivamente en este tema. Una cosa que yo no dije, y seguramente el secretario debe concordar conmigo, es que hoy por hoy no hay ninguna posibilidad de garantizar la absoluta defensa de un objetivo concreto. Es decir, el progreso diario de todo hace que sea imposible relacionar o idear una protección absoluta a un objetivo. Esto es así. Y entonces creo que la tarea de las relaciones exteriores en este tema es fundamental, porque solamente con acuerdos internacionales que están muy en el aire todavía, solamente se puede avanzar en este tema. Yo creo efectivamente que Cancillería y Defensa tienen que estar íntimamente relacionadas, y falta la decisión política de generar un ámbito en donde estos dos elementos funcionen. Yo la vez que estuve más cerca como ministro de Defensa de estar con las relaciones exteriores es en la época del doctor de la Rúa, cuando Alberto Rodríguez Yabrini era canciller, pero era porque éramos amigos. Eso le iba a preguntar, eso facilitó muchísimo, ¿no? O sea, ustedes de alguna fue manera... fundamental. Claro, exacto. Y sigue siendo amigo, creo, ¿no? Fue la vez que creo que en la historia que hacíamos reuniones de ministros juntos, los cancilleres de Chile y Argentina y los ministros de Defensa de Chile y Argentina. Fue la única vez que yo lo recuerdo. Pero es fundamental. Es fundamental, mire, hay un tema que excede defensa, que es la Big Data. Sí. La Big Data es una, bueno, todos lo saben, es la capacidad para reunir gran información, que en este momento está usada para condicionar conductas. En este momento la Big Data se usa para condicionar conductas electorales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no hacemos algo en el plano internacional para controlar a estas empresas de Big Data, prácticamente vamos a estar cada vez más condicionados en nuestra personalidad. Hace poco tiempo hubo una entrevista o una conferencia de un hombre de una agencia internacional que maneja este tipo de información en el Parlamento inglés, y frente a una pregunta de que lo que estaban haciendo y actuando en esta empresa,
esta empresa confesó que en el último tiempo había actuado en la Argentina. En el último tiempo había actuado en la Argentina. Es decir, a nosotros nos están interviniendo también con este tipo de cosas. Quiere decir que todo esto, si no se hacen acuerdos que están muy primitivamente estructurados hasta ahora en el plano internacional de las relaciones exteriores, estamos indefensos. Estamos indefensos. Le hago una pregunta. Usted cuando fue, la última vez que, en el último periodo que fue ministro, usted tenía al teniente general Juan Carlos Muñolo como jefe de Estado Mayor Conjunto. Y me acuerdo que en ese momento había un enlace del Estado Mayor Conjunto con Cancillería. Justamente acá uno de los que está escuchándonos fue uno de los últimos enlaces de... digamos, era miembro del Estado Mayor Conjunto y funcionaba como enlace entre el Estado Mayor Conjunto y Cancillería. Eso se dejó de existir a lo largo del tiempo. ¿Cree que sería producente y clave volver a pensar en estos enlaces y desde qué lugar? ¿Desde el lugar de la formación de los cuadros políticos y militares, desde la formación de las personas que están dentro del Ministerio de Defensa y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, o a nivel solamente de la gestión política que va cambiando cada 4 años? No, bueno, la verdad es que te dijo una cosa al final terrible. Una gestión política que va cambiando cada 4 años. Y eso es lo que sufrimos verdad, todos los que estamos en defensa y en política exterior argentina. sí, la verdad es que tenemos unas grandes falencias. Yo creo que tiene que haber una integración mayor en los máximos niveles y no a nivel del bajo, sino a nivel del máximo nivel y al nivel de mando, porque lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Por aquello que decíamos al principio. Ustedes, los que están en política internacional, tienen la obligación de ser optimistas. Entonces, es bueno que tengan un contacto permanente con aquellos que tienen la obligación de ser pesimistas, y de ahí vamos a obtener una razonable, un razonable camino. Entonces, creo que lo que habíamos hecho con Muñolo era eso un poco, era tratar de interrelacionar de alguna manera y se pierde la confianza, porque hay una historia también en todo esto que ustedes no conocen y que de alguna manera se ha ido superando con el tiempo. Pero cuando el proceso militar, que se repartían las áreas, por ejemplo, economía las maneja fulano, bueno, a la Cancillería le tocó manejarla a la Marina. Marina. Y la Marina, que manejó la Cancillería en aquel tiempo, militarizó la Cancillería. Entonces, el personal civil de la Cancillería tenía un gran resentimiento hacia lo que había pasado en el proceso, y ese resentimiento se concretó en un aislamiento de todo lo que tuviera que ver con defensa. Y eso de alguna forma se ha ido solucionando, por supuesto, pero todo esto que usted me cuenta también tenía que ver con que bajaran los niveles de desconfianza entre unos y otros. Y creo que sí, creo que hay que imaginar caminos de relacionamiento, pero es una decisión política que tiene que tomar el gobierno. Totalmente. Le hago otra pregunta también desde la gestión. Entendiendo que pasaron muchos años y la conducción civil de la defensa se ha afianzado a lo largo del proceso democrático que ya contamos con más de 40 años, una de las preguntas de uno de los que nos está escuchando, muchísimas gracias, de un contraalmirante retirado, Fabián D'Angelo, nos pregunta y hace también una reflexión, dice, ¿por qué para usted no hay una mayor participación de militares expertos en actividad dentro del Ministerio de Defensa o retirados? Yo creo que todavía hay gente que está muy cómoda instalada en el pasado. Y entonces, sobre la base de una desconfianza hacia todo lo que tenga uniforme, hace que no haya mucha relación.
En lo personal, le digo, lo que yo hice fue precisamente incorporar en el Ministerio de Defensa a militares, porque era necesario, en definitiva, que esto se superara. Y bueno, y en mi gestión hubo varios personas de distintas fuerzas que integraron el Ministerio de Defensa, porque es necesario. Es absolutamente impensable diseñar una política de defensa sin recurrir a lo que saben. Por supuesto que no se trata de asumir o de obedecer con todo lo que venga, pero que la experiencia uno la tiene que computar y tenerla, es así. Por ejemplo. También, por suerte, hace tantos años, desde los 4 que eran ustedes civiles conduciendo la defensa, ahora hay mucha más gente que también tiene experiencia y que no, digamos, es personal de carrera del Ministerio de Defensa, que se supone que ha tenido una capacitación in situ de las cuestiones y que también tiene relaciones con las personas que trabajan, los diplomáticos de carrera, que también trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces hay como una malla de contención, de interacción entre diferentes componentes en un nivel operacional, no tanto en un nivel estratégico político, pero en un nivel operacional. No sé si usted está de acuerdo con esto. Sí, absolutamente estoy de acuerdo, y ya le digo, por ejemplo, en otro plano, pero tiene que ver con lo que usted dice. Cuando hicimos la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, ¿cómo la hicimos? Vinieron, yo era diputado, era el presidente de la Comisión de Defensa, vinieron al Congreso a aportar en la comisión que redactó la ley hombres de las Fuerzas Armadas. Y por eso salió una ley que tenía que ver mucho con los problemas que en ese momento estábamos enfrentando. Y fue una ley consensuada, y fue una ley querida, y fue una ley que se trató por todos los medios de que tuviera efecto. ¿Pero por qué? Porque los militares fueron al Parlamento y participaron de la redacción de la ley, aportando sus conocimientos y confrontándolo con los conocimientos que teníamos desde la civilidad. Porque también la defensa se estructura con las visiones compartidas. Es así. Por supuesto, por supuesto. Y hablando justamente del Congreso, que también es un actor importante en las comisiones de Relaciones Exteriores y las comisiones de defensa, que sabemos que también tienen algunas cuestiones que lo hacen en conjunto y analizan en conjunto la Comisión de Defensa y de Relaciones Exteriores. Acá una pregunta también de un colega nuestro, dice, ¿cómo podría mejorarse, para su entender, el interés de la Comisión de Defensa en estos temas, y quién debería exigir y demandar mejor defensa al Poder Ejecutivo y la interacción entre la defensa y la política exterior? Mire, yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros, y esto que está pasando hoy acá forma parte de ese trabajo. Yo creo que la misión de todos nosotros en este aspecto es hacerle a la gente interesante sus intereses. Bien. Nuestra misión es hacerle interesantes a la gente sus intereses. Y eso forma parte, si nosotros logramos que la gente se haga interesante sus intereses, vamos a conseguir que esa interacción que se tiene que dar, se dé. Yo creo que nosotros estamos un poco atrasados en ese tema. Yo creo que todavía hay gente que no quiere o no puede superar un pasado doloroso que tuvimos, pero que tenemos que superarlo. Yo creo que hay que entender que no todos somos lo mismo durante todo el tiempo. Creo que tenemos que pensar en una integración mayor, y que todavía el recuerdo de hechos, de épocas que pasaron, que muchas veces, digo, es activado por razones inconfesables, nos dificulta. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar en una interacción mucho más profunda entre defensa y
y Cancillería, y buscar los medios. Acá Emiliano Baldi nos pregunta, y usted avíseme si estamos dándole demasiadas preguntas, pero la verdad que tengo un montón y son realmente, pido disculpas si no puedo leer a todas, pero estoy tratando de hilarlas con la conversación. Justo Emiliano Baldi me preguntó hace un tiempo, ¿a qué le atribuye usted, doctor Jaunarena, semejante falta de interés de parte de los decisores políticos y los legisladores hacia la defensa militar y el instrumento militar? Y si hay una falta de interés o es solamente una falta, y esto lo agrego yo, si es una falta de interés o simplemente es una falta de visualización en la agenda pública. Yo creo que hay una suma de factores que se combinan, ¿no es cierto? Primero, lo que fue la represión en la época del proceso y en la época anterior, porque no nos engañemos, vamos a escribir la historia completa. La represión ilegal y fuera de control comenzó en una época democrática del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Isabel Martínez de Perón, en su gobierno de origen democrático, tenía un ministro que se llamaba José López Rega, que era el jefe de una institución terrorista que era la AAA. Entonces, vamos a hacernos cargo de la historia en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una represión ilegal que se inició durante un gobierno de origen democrático, que fue capaz de tener en su gabinete el jefe de una agrupación terrorista como era la AAA. Y hubo un conjunto de instituciones de la República que fueron incapaces de evitar la catástrofe que fue la represión en ese momento. Lo heredaron después los militares y perdieron absolutamente la idea de que tiene que haber una diferencia ética entre la represión que se hace desde el Estado y la represión y los actos que hace el terrorismo. Se perdió de vista la diferencia ética que tiene que haber entre unos y otros. Pero eso es la historia nuestra. Eso nos pasó a todos. Nos pasó a todos. Entonces, si empezamos a mirarnos un poco en su conjunto y si empezamos a darnos cuenta que así como tenemos hoy a pensadores que tuvieron una militancia en la guerrilla y hoy son maestros en los temas de los derechos humanos, así como somos capaces de que este país admite estas conversiones, tenemos que ser capaces de entender que también en mucha gente, además de ellos, cambió la mentalidad. Y entonces, si entendemos eso, si entendemos que la historia la hicimos en mayor o menor medida entre todos, si entendemos que hemos sido capaces de mutar y que en este momento estamos luchando por la calidad de una democracia, quizás tengamos la oportunidad de superar este pasado. El problema es, este pasado todavía nos pesa demasiado y por eso hay una poca resistencia. Hay una resistencia a todo lo que usted señala. Segundo, como no se ve que haya inminentemente una posibilidad de un conflicto armado, se estima que, bueno, entonces no gastemos en defensa. Y nosotros no le hacemos interesantes los intereses a la gente para que entienda que nos están depredando nuestro mar, que están extinguiendo especies que no van a volver a reproducirse y que nuestros hijos nos van a preguntar por qué permitiste que nos robaran toda nuestra riqueza histícola. Y tenemos que entender también que si no controlamos la frontera aérea, nos van a seguir lloviendo la droga y el contrabando. Entonces, segundo ejemplo, como no tenemos en claro que también las Fuerzas Armadas pueden hacer eso, no gastamos. Tercero, como no tenemos en claro que no tenemos ninguna agencia que custodie nuestro país frente a las catástrofes naturales, como no las tenemos, también no decidimos que tenemos que gastar. Ahora nos damos cuenta con el virus que estamos enfrentando que no teníamos nadie que no fuera la Fuerza Armada para emplearlo. Bueno, cuando asumamos
que tenemos que controlar nuestras fronteras, que tenemos que controlar nuestras catástrofes naturales, que tenemos que controlar nuestra pandemia, que tenemos que controlar la pesca que nos están robando y que tenemos que ser más eficaces en la lucha contra el narcotráfico. Ahí vamos a empezar a entender que nos interesa gastar en defensa y que nos interesa tener un instrumento militar que tenga las capacidades para enfrentar todo esto. Bueno, no y perdón queremos por la extensión. abusar. No, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los 150 participantes que me siguen mandando preguntas, que están preguntando dónde queda esto grabado. Esto queda grabado en la web del CEPI, www.cepiuba.com. Van a estar también en las redes de JIPEA, van a estar en las redes de la SAP, vamos a hacer un dossier, así que muchísimas gracias. Tengo tantas preguntas que no fueron ni siquiera formuladas por mí. Le pido disculpas a usted y al público participante, pero como vimos, esto va a ser un ciclo, no solo de estos 4 días, sino que estamos viendo ampliar este ciclo para también buscar más voces y más visiones desde los ámbitos de relaciones exteriores y defensa, para poder contribuir a un debate amplio, plural, democrático y que incluya a todas las visiones. Así que, por mi parte, por el lado del CEPI, le agradezco un montón toda su experiencia, la forma de transmitir esto negativo que usted me contaba, porque es verdad, lamentablemente después de 25 años de trayectoria en el Ministerio de Defensa, me di cuenta que soy una persona muy positiva trabajando en un lugar que tiene que tener algún pesimismo para poder encontrar la forma de prevenir estas amenazas y riesgos. Con esto le quiero pasar la palabra para un último adiós y cierre al doctor Juan Pablo Laporte, que es el director del JIPEA y el director de Asuntos Internacionales de la SAP. Muchísimas gracias, doctor Jaunarena. Un gusto haber escuchado sus palabras y podido intercambiar algunas opiniones. Juan Pablo. Sí, muchas gracias, doctor Jaunarena, por esta excelente exposición y por haber inaugurado este ciclo de Defensa y Política Exterior Argentina, que va a continuar durante toda la semana y está previsto, por la importancia que adquirió en todo el país, continuar con otros ciclos, profundizando las cuestiones diplomáticas y las cuestiones específicamente del instrumento militar. Agradezco también al presidente de la SAP, Martín D'Alessandro, amigo, el cual me honra trabajar con él todos los días en esta organización, a Luciana Micha como directora del CEPI, a Juan Bataleme como secretario académico del CEPI, por supuesto a todos los participantes que hoy nos honraron con su presencia, que fueron más de 150, más los que están en las redes también opinando, con lo cual, bueno, hemos iniciado un camino de reflexión y seguramente va a ser con este alto nivel que usted le dio, ministro. Le agradezco otra vez en profundidad. Y bueno, les deseo a todos muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar mañana para continuar pensando y reflexionando con otras voces, con otras opiniones, pero un mismo tema que es la política exterior argentina y la defensa nacional. Gracias a todos y a todas y buenas noches. Buenas noches a todos, sigan conectados, mañana 6 de la tarde vamos a estar con el doctor Javier Araujo, que es el director de la FADENA, de la Facultad de Defensa Nacional, y con el doctor Calle, que es el exdirector del ISEN. Vamos a estar abordando esta interrelación entre defensa y política exterior argentina desde los ámbitos de la capacitación y formación del personal. Un gusto tenerlos acá, los esperamos mañana, hasta luego y muchas gracias. Un saludo grande, doctor.